Vamos a ver si esto se escucha. Déjame verificar primero que todo esté bien para entonces poder iniciar. Sí, me están escuchando súper bien, qué bueno. Muy buenas noches, mi nombre es Mabel Santana, un miércoles más con estos temas que me encantan muchísimo y que sé que las personas que me siguen tanto por YouTube, que ven el material por ahí, como las personas que vienen aquí a través de mi canal de Telegram, lo están disfrutando muchísimo y allí también compartimos y hablamos de estos temas de manera un poquito más profunda. El tema que vamos a tratar hoy me encanta muchísimo, ya que este mes hemos tratado todo lo relacionado con la vida del nomadismo digital y también el trabajador remoto, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero al unirse, hacen que puedas al mismo tiempo andar o caminar o visitar diferentes países al mismo tiempo que trabajas de manera remota. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es destinos y comunidades para nómadas digitales, donde vivir y trabajar con comodidad. Como ya sabes, cada uno de estos temas tratados viene desde mi experiencia por haber recorrido Sudamérica por 2 años, donde aprendí muchísimo, donde tenía un diario para anotar todo lo que me pasaba y para poder compartirlo ahora. Así que iniciamos. El estilo nómada digital no solo es una tendencia moderna, sino que yo lo veo como una oportunidad para combinar el trabajo y la aventura de una manera sostenible. Elegir ese destino correcto es clave para mantener la productividad, el bienestar y la expansión de tu negocio. Cada país, cada ciudad tiene ventajas y desafíos que pueden impactar positivamente o negativamente a tu desempeño. Por ejemplo, cuando yo estuve por Bolivia, me encantaba Bolivia, súper económico. Trataban a los nómadas digitales con brazos abiertos, en todos los lugares tenían internet. La única cosa que, por ejemplo, en mi caso, yo no podría solicitar una visa de nómada digital en Bolivia, es la parte del frío. Para mí era insostenible esa parte del frío, por ende no era un lugar que yo hubiera pensado vivir. Quizás para otra persona sí, quizás otra persona dice, no, pero eso me encanta. Claro que sí, yo quiero, me encantaría y eso está bien, pero en mi caso, esa era una de las partes que me frenaba y yo decía, no, no podría vivir aquí. Entonces, durante mi experiencia como emprendedora en el mundo de la asistencia virtual, descubrí que vivir y trabajar en movimiento requiere de planificación, apertura y muchísima estrategia. Identificar esos lugares, evaluar tus prioridades, como en mi caso era que si hacía frío o no, y sumarte a comunidades que potencien ese crecimiento personal y profesional. Debe ser una prioridad, como cada destino, tener esos innegociables, esa parte que tú no negociarías por quedarte allí. ¿Qué considerar al elegir un destino como nómada digital? Antes de elegir ese destino como nómada digital, debe también tener en cuenta la calidad del internet, el costo de vida, la seguridad, el clima, las opciones de alojamiento y el acceso a servicios médicos. ¿Por qué la seguridad? Porque sí, son países que puedes visitar y que son muy amigables contigo. Sin embargo, siempre hay que tener esa corazonada que tenemos los caribeños. Y bueno, yo creo que todos los latinoamericanos lo tenemos. Y es entender que tampoco te puedes fiar, de que estás en un lugar seguro y fiarte, no. Tú sabes que tu equipo, por ejemplo, con el que trabajas, siempre tiene que estar bajo llave, que era, por ejemplo, el caso de nosotros. No, podría estar todo encima de la cama o podría estar todo en el suelo, en las mochilas. Sin embargo, todo el material de nuestro fotográfico, que andábamos con un dron, cámara, los lentes y demás, y las computadoras, todo eso siempre estaba bajo llave, siempre, siempre, siempre. Entonces, tomarte el tiempo de hacer esas investigaciones para evitar esos factores sorpresos, por lo menos anteponerte ante esos factores, te permitirá disfrutar plenamente de esa estancia. Además, recuerda considerar también las políticas migratorias, porque hay países que, como te decía, ofrecen esas visas especiales, como por ejemplo visa de nómada digital, donde tú puedes gestionarla y te facilita muchísimo la permanencia legal. Pero antes de hacer todo eso, es importante saber cómo te sientes en el país y si es un país
que ponderarías para tú seguir trabajando desde allí. Entonces, como siempre, te pongo un ejercicio. En este caso, hacer una lista de 5 aspectos esenciales que son para ti, que son innegociables. Usa esta lista como un checklist para evaluar esos futuros destinos. Como nosotros que recorrimos toda Sudamérica y que más adelante lo vas a ver, teníamos como que, bueno, de este país me gusta esto, de este país esto, por si en algún momento decidiéramos, por X o por Y, gestionar la visa de nómada digital de esos países, ya saber cómo es la idiosincrasia, cómo se mueve ese país, qué innegociables tengo sobre la mesa y demás. Te coloco esta frase porque la tenía anotada por ahí y quería compartirla contigo y es, vivir y trabajar como nómada digital es un privilegio que requiere estrategia, responsabilidad, apertura al cambio. Elegir destinos adecuados e integrarte de manera inteligente en nuevas comunidades puede acelerar tu crecimiento profesional y también enriquecer tu vida personal de manera que jamás te la puedas imaginar. Recuerda, cada nuevo destino no solo es un lugar donde se puede trabajar, sino una oportunidad para evolucionar y conocer culturas totalmente diferentes que te invitan a ver lo privilegiado que eres. Y este pequeño fragmento lo escribí porque siempre escuchaba por ahí que las personas que son nómadas digitales, pues no son personas centradas, no son personas organizadas y al contrario, para nosotros poder hacer todo ese movimiento que hicimos, fue un trabajo antes, en el proceso y después, o sea, una planificación previa. Esa planificación se ejecutó, no al pie de la letra, porque no te voy a negar que a veces nos permitíamos que la vida nos sorprendiera, que era una cosa que siempre tenemos el control de todo, pero en este viaje decidimos como soltar un poquito eh, y tener esas cosas que eran importantes para nosotros, que eran innegociables, conocerlas muy bien para entonces no permitir que eso nos afectara esta experiencia, que como te decía aquí, fue una experiencia enriquecedora y no fue una experiencia que recordáramos como algo desagradable. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en vivo, si estás conmigo aquí en vivo, y si no, me la dejas en la cajita de información, si me estás viendo por YouTube, por ahí te respondo. Y si estás en mi canal de Telegram, también te la puedo responder por ahí. Si quieres entrar al canal de Telegram, te voy a dejar todas las indicaciones en la cajita de información. Así que seguimos. Destinos ideales para nómadas digitales en Sudamérica. Sudamérica ofrece una variedad enorme de ciudades amigables con los nómadas digitales. Eso también lo estuvimos hablando en los masterclass anteriores. Aquí te coloqué algunos por los cuales pasé para que veas esas cosas que anoté que para mí eran sumamente importantes. Por ejemplo, en Medellín, quiero destacar aquí la infraestructura, la tecnología, el clima primaveral constante, muchas integraciones, muchos eventos para nómadas digitales o trabajadores remotos que tienen, la integración en esos coworking que te ponen como una tabla de actividades que tú podrías hacer gratuitas si pertenecías o tenías membresía con ellos, si no tenía un costo esas actividades, pero era mágico porque ahí aprendí muchísimo de manera gratuita porque yo casi siempre me anotaba en esos coworking si iba a durar 2 meses o 3 meses en la ciudad. Entonces, en Buenos Aires no fui, pero me codié con personas que pasaron por ahí y me decían que la cultura es vibrante y que los costos eran accesibles. Ya después, a mediados del recorrido, nos encontramos con otras personas que venían de Buenos Aires y nos decían que ya el costo de vida estaba un poco más elevado. Entonces, también es un punto que tienes que tomar en cuenta. Cusco, un lugar que amé, su riqueza histórica y la comunidad internacional que hay ahí. Sí, todavía las personas que nacieron y viven ahí están ahí, pero ha sido un auge enorme de personas que han ido a vivir a Cusco, a vivir a Ciudad Cusco, por una temporada, 6 meses, un año, 7 meses, dependiendo, han tratado de buscar ese visado que le ayuda a quedarse ese tiempo. ¿Por qué? Porque le ha gustado el clima, le ha gustado eh, esa riqueza cultural, histórica, porque hay mucho más que ver, mucho más que Machu Picchu. Y se han quedado ahí y la experiencia me han contado que ha sido maravillosa, aparte de que si obviamente vas a alquilar por mucho tiempo,
y conoces a alguien ahí, pues obviamente te ayudan a que esos precios no sean precios de turistas y puedas quedarte por esa larga estancia. Eso también lo tienes que investigar en caso de que quieras hacer todo este proceso. Río de Janeiro y Florianópolis, aquí está demasiado decirlo, por sus playas y la calidad de vida. Aquí se vive mucho afuera, se vive mucho pegado a la naturaleza y esa parte me encantó. Pues tengo que tener un video en mis redes sociales donde estoy trabajando en una terraza bellísima donde puedo ver todo el río desde ahí. La verdad que esa experiencia fue maravillosa, la calidad de vida, la gente, lo fácil del papeleo para la visa de nómada digital. No hice la visa de nómada digital, pero sí me enteré un poquito que eran como $2,000 que tenías que tener de ingreso mensual para poder optar por esta visa. Lo que sí nosotros sí vivimos fue la parte de extensión de la estancia en Brasil y fue súper rápido. En minutos ya teníamos ya la extensión en minutitos. También en Medellín está la visa de nómada digital y son como $1,500 mensual que te piden para poder aplicar a la visa. O sea, que ganes $1,500 mensuales y obviamente mostrarte que sí ganas esa cantidad y de ahí comienzas a gestionar la visa de nómada digital que es abierta por un año, pero que la puedes extender. Cada una de estas ciudades combina espacios de coworking, café adaptados para trabajadores remotos, comunidades activas que organizan encuentros de networking. Además, su costo de vida es bastante bueno, o sea, bastante económica. Si te digo, si conoces a alguien allí que te pueda gestionar como un local, eh, renta y demás, pues obviamente no te sale el costo como que si fueras un turista. Aquí te pongo un ejercicio práctico, como siempre. Elige dos ciudades de Sudamérica que te gustaría visitar, investiga cuánto cuesta vivir allí durante un mes y escribe los pros y los contras de cada uno. También lo que puedes hacer es visitar tú personalmente estas ciudades y ahí investigar de primera mano. Para mí la segunda es lo mejor, ir a investigar de primera mano todos esos puntos importantes. Otros destinos populares a nivel mundial que va más allá de Sudamérica, que no he ido, pero me he estado documentando de ellos, son Bali, Chiang Mai, Lisboa, Ciudad de México. Allí le han dado una apertura enorme a los nómadas digitales o trabajadores remotos para que se puedan quedar por una temporada y te facilita muchísimo la parte del visado, claro, demostrando obviamente, tus ingresos para poder quedarte en esos países, entre otros puntos importantes que podrás averiguar en cada uno de sus países que piden. Estos destinos también ofrecen facilidades de integración para el extranjero y suelen contar con esas visas especiales, como te decía anteriormente. Además, organizan eventos constantemente de networking y demás. El ejercicio también para acá es elegir un destino internacional que te llame la atención. Investiga si ofrece la visa de nómada digital y cuáles son esos registros o requisitos para cumplir, para poder aplicar a ellas. Sin embargo, yo te reitero que para mí es importante que tú vayas a esas ciudades, que veas cómo te sientes allí, que estés una temporada, qué sé yo, un mes, viendo a ver si te sientes bien en ese destino y luego tomar la decisión. ¿Cómo encontrar comunidades de nómadas digitales? En el proceso de todos sus masterclass te he dado algunas páginas donde tú puedes encontrar esos nómadas digitales, donde puedes comenzar a hablar con ellos antes de llegar al destino. Y estos son Meetup, Facebook Group, Nomad List, Digital Nomad World. También allí colocan eventos que hay en esas ciudades para poder tener más conexión. También el hospedarte en un hostel te ayuda muchísimo porque tienen muchas actividades, tanto con dirigidos a nómadas digitales como también a los huéspedes de ese lugar. Formar parte de esas comunidades no solamente te facilita tu adaptación al entorno, sino que también puedes abrir la oportunidad de colaboración y alianza con nuevos clientes para tu negocio y también aprender de cómo ellos siguen haciendo negocio, que fue nuestra parte, lo que aprendimos muchísimo. El networking entre nómadas es poderoso y generalmente es muy solidario. Cuando un nómada digital te conoce, porque
como decía en uno de los masterclass, esto de nómada digital, el trabajo remoto, es muy solo. Estás mucho tiempo enfrente de tu computadora hablando con personas de otros países por Zoom o por cualquier herramienta de comunicación. Pero el tener ese toque, el tener esa persona enfrente, es muy mínima esa conexión. En mi caso, yo creo que le he pasado mucho mejor porque mi esposo trabaja conmigo y siempre lo tengo aquí al lado, pero las personas que trabajan solas en sus proyectos como trabajador remoto es muy solo. Por eso, entonces, cuando uno encuentra a alguien que uno encuentra que tiene química, que uno habla con esa persona que lo entiende en este proceso, pues mágico. El ejercicio que te doy aquí, que te registres en una de estas plataformas de nómadas digitales y que participes en esos grupos de interés, independientemente de que no vayas a ir a ese país en este momento, pero también vas viendo cómo funciona o qué te gusta, o mira, ahí sí, estoy hablando con una persona de México y sí, decidí que voy a coger para allá, a ver cómo funciona y cómo me siento en el proceso. ¿Cómo integrarte en nuevas comunidades locales? Ustedes saben que en mi travesía yo la viví como un local, por eso fue que fue tan económico, porque llegábamos a un lugar, como hablamos tanto, mi esposo y yo la nota por los poros, pues nos integramos muchísimo. Y cuando me dicen, Mabel, dime qué restaurante ir a comer en tal sitio, yo le digo, ah, allí, pero no es un restaurante glamuroso, ¿eh? No es un restaurante instagramiable, porque yo comía donde comían los locales, yo comía donde la señora de la esquina, yo comía donde el señor que lo que tenía eran dos mesitas afuera, y eso para mí era emocionante y me permitió integrarme con esas comunidades que eran también a veces muy cerradas. eh, Nos integramos. Ahora, ya que entramos ahí, no hemos podido salir porque todavía tenemos comunicación con esas personas que son maravillosas. A veces me hablan mal de uno y yo digo, no, espérate, esa gente no es esa gente es un amor. Lo que pasa es aquí que adentrarse en su cultura, adentrarse en su comunidad y ya luego vas a ver cuando tienes un amigo ahí, lo tienes para toda la vida. También asistir a clases de cocina, aprender el idioma local, asistir a ferias culturales o participar en actividades comunitarias, te puede ayudar a sentirte como más parte de ese lugar. Esta conexión genuina con la cultura local no solo mejora tu calidad de vida, sino también que amplía ese mundo y fortalece tus habilidades de adaptación vitales para cualquier emprendedor que aspira a expandirse. Y eso te lo digo a ti porque siempre me dijeron a mí que cómo yo mantenía mi rutina, que sea difícil, que no podrían vivir sin una rutina. Bueno, pues esa conexión con la cultura que yo tenía en cada ciudad donde llegaba, me permitió que tenía, yo hacía todo igual, yo tenía mis rutinas normales, lo único que cambiaba era el panorama, porque yo me sentía como que iba con tanto respeto y con tantas ganas de adaptarme y con tantas ganas de conocer esa cultura que para mí era como que yo hubiera llegado a mi casa. Yo me sentía como que hubiera llegado a mi casa. Por ejemplo, Colombia es uno de esos lugares que yo voy en junio con mi mamá y yo ya planifiqué todo mi viaje y me siento como que vuelvo a mi casa, porque ya me conozco la cultura, ya me conozco el transporte, ya me conozco todo, como que voy para mi segunda casa. Y eso ayudó a que la travesía fuera más llevadera en el camino, porque yo llegaba y era, "Pues, vamos para ese barcito que veo mucha gente, vamos a ir a comer a tal lugar, y ahí ya hacíamos amigos y le preguntábamos a la chica que nos servía. Por ejemplo, vamos a hablar de Paraguay. En Paraguay queríamos estar unos 2 meses y la mesera, la chica me dijo, ay, pero mi mamá tiene un lugar, o creo que era la tía, un lugar donde le pueden alquilar por esos 2 meses. Y cuando fuimos donde la tía a preguntar, era súper, sumamente, pero demasiado barato, demasiado barato. Estaba a 2 esquinas de la playa y yo creo que fue la mejor temporada que pasamos. A 2 esquinas de la playa, tenía aire acondicionado, una habitación, era algo pequeño, pero no necesitábamos nada más. El internet súper bueno, a 2 esquinas de la playa, casi toda la tarde la pasábamos en la playa porque era súper, 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 súper barato. O sea, pagamos como $100 por mes, aproximadamente, $123 por mes en esa renta, te digo, luz, agua, cocina, aire acondicionado, baño, todo muy limpio, muy lindo.
De verdad que yo lo repetiría, me encantó. Y en otros países también, cuando no hacíamos la parte de los voluntariados, pues rentábamos un lugar, era súper barato por eso, porque no buscábamos esos lugares donde los turistas son los que rentan, sino que buscábamos dentro de la misma comunidad, mira que renten algo y íbamos a verlo y usualmente nos quedábamos porque era súper, súper barato. Entonces, el ejercicio es que busque tres actividades culturales locales de ese destino donde va a ser próximamente y agenda tu participación en al menos uno de ellos para que cuando llegues ahí te puedas reintegrar inmediatamente. En nuestro caso, usualmente las primeras semanas hacíamos voluntariados. También nos permitía eso ahorrar muchísimo en el presupuesto mensual, que lo estuvimos viendo en el masterclass pasado. Ventajas de vivir en ciudades más pequeñas. Muchas veces optar por ciudades pequeñas o pueblos digitales, yo le llamo pueblos digitales a pueblos que están lejos de la ciudad, pero que en la parte de conexión está muy bien, o sea, la conexión a internet es muy buena. A eso yo me refiero con pueblos digitales. Ofrece una mejor calidad de vida, menos tráfico, eh, costos más bajos, contacto directo con la naturaleza y una comunidad más cercana. Hacen estos lugares opciones muy atractivas para quienes buscan el equilibrio entre trabajo y bienestar. Durante mi recorrido, por ejemplo, encontré ciudades más tranquilas que me favorecían a la concentración, a la reducción de estrés y fomentaban la creatividad, factores que impactan directamente a la productividad de los negocios en expansión, ya que ahí la gente es más lenta. Por ejemplo, cuando estábamos en Bolivia la gente es súper lenta, te puede decir que va a llegar a las 3 en punto y puede ser que llegue a las 4, 3 y media, porque ellos viven su vida de manera lenta, ahí no hay prisas, ahí no hay presión, y nosotros que estamos acostumbrados a, vamos a darle para adelante, vamos, ellos no. Ahí no sé si es la altura, pero ellos son súper lentos a su ritmo, y en Perú también. En Perú la gente camina al paso, lenta, no hay esa prisa, nosotros como ahogándonos, y ellos en su burbuja. Y eso nos ayudó muchísimo a decir, la vida se vive más lindo despacio. El tú parar no pasa nada. Y esos países nos ayudaron a eso, a llevar la vida un poco más lenta. Entonces, el ejercicio que te puse aquí fue investiga 3 ciudades pequeñas que te atraigan y analiza qué ventajas te ofrecen para tu trabajo y tu vida. Esto me gustaría que obviamente así lo hicieras, pero que allí lo estuvieras planificando como que si fueras a esa primera ciudad que tú imaginas y que luego investigaras esto que te estoy planteando aquí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con una persona que conoce, quizá en uno de estos foros de ese país, a tú estar allá y vivirlo. Riesgos y cómo mitigarlos. Uy, esa es la parte que más me encanta. Trabajar como nómada digital tiene sus riesgos. Hay problemas de salud, cambios políticos del país, robos, incluso catástrofes naturales. Nosotros vivimos el segundo y el tercero. Problemas de salud, gracias a Dios, aunque tenemos un seguro de vida, no tuvimos problemas de salud, pero sí pueden pasarnos, que estamos al margen de ello, pero puede pasar. Y los cambios políticos, nosotros nos pasó, creo que en Ecuador nos pasó que nos quedaba como 2 semanas de estancia en ese país. Y la parte, hubo una parte de los trabajadores que le subieron el combustible, que le subieron muchísimos productos de primera necesidad y tenían una huelga. Gracias a Dios, yo no lo viví en carne propia porque yo estaba en un pueblito un poco lejano y no lo pude vivir y allá como que no se sintió eso. Sin embargo, no podíamos salir porque todas las fronteras con Ecuador y las carreteras estaban cerradas por los indígenas, ahora me acuerdo, por los indígenas y era difícil salir. Cuando escuchamos que ya se había abierto, de una vez ese mismo día que nos faltaban 3 días
3 días hábiles para estar en el país, porque verdad que están, bueno, como dominicanos nos dan 90 días en esos países. Pues me acuerdo que armamos la mochila súper rápido y nos fuimos a el bus. Mi esposo iba todos los días, le quedaba como a 6 o 7 cuadras el bus, y iba todos los días a ver si ya habían abierto, se habían abierto, se habían abierto. Nos decían que no, que eso podía pasar hace meses, y él iba todos los días a ver, hasta que le dijeron, mira, ahorita a las 5, faltaban como 2 horas, sale un bus. Y nosotros, él corrió y me dijo, mi amor, a todos nos vamos. Y yo, ¿what? Y cogimos todo, lo armamos, me acuerdo, y nos fuimos en ese bus de las 5 de la tarde. Me acuerdo que uno de los turistas que estaban ahí también nos acompañó, pero cuando íbamos en camino, creo que vamos a pasar a Paraguay, ¿era que vamos a pasar? No, era Perú que vamos a pasar, de Ecuador. Ecuador a Perú. Qué bueno que mi esposo está aquí oyéndome. De Ecuador a Perú, y me acuerdo que nos paramos, los indígenas en un tramo de la carretera no nos dejaban pasar. Y ahí esperamos horas, horas y más horas. 12 horas. Lo que nos salvó es que había un motoconcho, como lo decimos en buen dominicano, ahora que los dominicanos me estén oyendo aquí, que dijo que podía traernos pollo y papas, porque aunque yo siempre llevaba mi bolsita con yogures, guineo y cosas para comer en el camino, ya después de esas 12 horas, pues ya todo se ve agotado, como ustedes sabrán. Bueno, pues apareció esa alma en el camino y le dijimos, sí, todo el mundo. Y alguna gente decía, pero ¿será verdad que va a volver? Y yo, no, yo espero que vuelva, porque imagínate. Pues miren, Dios es grande, el hombre volvió. Por ahí tienen que andar la foto de nosotros ahí esperándose. El hombre volvió, nos repartió los pollos, nos lo comimos. Y 12 horas después, el chofer dijo, ya sí, vámonos. Bueno, porque entonces esto comenzó a moverse y comenzamos a ver por la ventana los indígenas con tremendo palote. Y yo dije, me dan con uno de esos palos y ya muero. Nosotros pasando por ahí, yo, Dios mío. Y también algunos estaban cobrando peaje, y el dueño el chofer le daba su peaje y seguíamos por ahí, pero era para una persona que no le guste mucho la aventura, eso hubiera sido muerte, se hubiera muerto ahí del miedo. Pero de verdad que lo vimos como una experiencia más y aprendimos muchísimo, muchísimo. Ahí, entonces, esa es una de las cosas que te pueden pasar en el camino. También los robos, a mí en Quito me robaron toda mi ropa, toda, 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 toda. No robaron los electrónicos, porque mi esposo esa noche dijo, déjame llevar todo esto bajo candado, bajo seguro. Si no, también eso se lo hubieran llevado. Y es que nos habían contado que Quito era una ciudad que a las 7 de la noche era de los ladrones. O sea, todo en Quito se para a las 7 de la noche. Si usted sale en Quito, antes de las 7 tiene que estar en su hotel, porque si no ya Dios no está por ahí, no lo va a cuidar. Entonces, pasaba que en el hostel donde nos estábamos quedando, habían pintado, parecía abajo, arriba, al lado, no sé dónde, olía mucha pintura, y mi esposo, no abre las ventanas porque estamos en un segundo nivel, aquí nadie va a subir, no sé qué, no sé cuándo, no hay cómo subirse. Bueno, pues en una en la sierra, y le digo yo, no, 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 abre, que yo no voy a poder dormir. Bueno, pues la deja abierta, coge los electrónicos, dígase computadora y demás, lo entra y lo pone bajo llave, y yo dejo arriba de mí hay una camita, y dejo toda mi ropa ahí arriba porque yo en la mañana quería que las chicas me cambiaran las sábanas. Entonces, nada, dejo mi ropa ahí arriba, en la otra cama de arriba, me acuesto. En la noche, como era madera, escucho como alguien por ahí, pero bueno, digo, seguro se pararon a hacer pipí, lo que sea. Y el otro día, a las 6 de la mañana, cuando voy a buscar mi ropa, no está nada de ropa, absolutamente nada. Pues mi esposo se paró de esa cama, comenzaron a ver las cámaras, vino la policía turística, hicieron su trabajo. Mi esposo, como a las 2 horas, me dijo que si yo quería ir a buscar la ropa, que uno de los policías le iba a acompañar. Y yo, no, mi amor, no quiero esa ropa porque sabrá Dios quién se la llevó. Bueno, después vimos que fue, sí, una persona, había como un callejón al lado de nosotros, y una de las personas que están ahí en la calle subió
de una manera increíble hasta esa ventana del segundo nivel, entró, estuvo 5 minutos ahí y ahí veo como tira los individuales con toda mi ropa. Una cosa tremenda. ¿Cómo me vestí los siguientes días? Bueno, todas las chicas del hostel se unieron y me llevaron ropa. No me quedaban tan bien porque son muy pequeñitas y no me quedaba tan bien, pero sí me la puse. Después fui con mi esposo a comprar unas cuantas ropas también para continuar el viaje. Pero fue tremendo, pero también pudimos comprar ropa porque teníamos un fondo de emergencia ahí que nos puede ayudar a comprar ropa y la ropa es súper económica en esos países. Claro, no que te vas a ir a un mall a comprar la ropa. Yo mi ropa la compraba siempre en tiendas de segunda mano o en mercados. La compraba porque era ropa que yo a veces tenía que dejar porque iba a cambiar de temporada, porque cuando yo era mucho frío y si iba a comprar ropa de mucho frío, ¿para qué tener la de calor si no la iba a usar como por 4 meses? Entonces, así ese cambio. Por ejemplo, cuando llegué a Brasil, que era calor, tuve que dejar en el destino anterior cosas de frío y llevármelo puesto. Y cuando llegué a Brasil, me fui a esos mercados y compré muchísima ropa de Brasil, la cual me llevaron cuando subimos, llegamos a Quito y me robaron todo. Por eso es que lo que hemos hablado de mantener ese fondo de emergencia. Entonces, anticiparse a estos escenarios con seguro médico, copia de la documentación en tu móvil. Yo siempre lo tenía, nosotros siempre lo teníamos en el móvil, la documentación, dinero de emergencia y redes de contacto, donde puedes ahorrarte muchos problemas. Nosotros no llevamos casi nunca efectivo porque usualmente se pagaba con tarjeta y el banco no daba buen cambio, por ende siempre, casi siempre pagábamos con tarjeta. Era muy poco el efectivo que llevábamos. Tener un plan de contingencia te da también tranquilidad para enfocarte en el crecimiento empresarial y disfrutar de cada experiencia sin miedo. Prepararte de una forma inteligente de proteger tus inversiones de tiempo y energía. De verdad que es sumamente importante. Y entendí que no todo el mundo te lo da tu tiempo, que no todo el mundo se le escucha, que no con todo el mundo tú tienes que crear un vínculo, porque a veces son personas que nada que ver contigo. Y eso todo lo aprendí en este cambio. Entonces, el ejercicio que te pongo aquí es, crea un plan de contingencia sencillo que incluya contactos de emergencia, copia de tus documentos esenciales, seguro médico internacional y un fondo de imprevistos. Nosotros lo tenemos en Drive en el teléfono, solo entrábamos y ahí si nos pedían pasaporte o lo que sea, ahí ya lo teníamos, pero casi nunca lo llevábamos encima cuando íbamos a subir montañas, que nos fuimos con subir todas las montañas que habían y demás. Preparándote para tu próximo destino. Prepararte bien antes de cambiar de destino es vital para mantener tu productividad. Investiga sobre la calidad del internet, el costo de vida, el transporte público, los espacios de coworking, la seguridad, los requisitos migratorios antes de llegar. También aquí yo sumaría de escuchar mucho a esos viajeros que van en el camino, que quizás han pasado por ahí o tienen más información acerca de ese destino, y así puedes recolectar esa información de primera mano y de manera más fresca. Entonces, una planificación previa te permite adaptarte rápidamente, establecer rutinas productivas y seguir creciendo tu negocio sin interrupciones. Estas organizaciones son sumamente inteligentes, sumamente importantes para los nómadas digitales, para evitar imprevistos y también ser un nómada digital exitoso, sin ningún sobresalto. Por ejemplo, cuando vamos llegando a esos lugares, ya sabíamos el costo de vida, dónde vamos a comprar, porque usualmente vamos a los mercados que iban toda la gente, ahí vamos y comprábamos, por eso era que era tan barato porque comprábamos todo para una semana aproximadamente, lo comprábamos todo lo que necesitábamos y si hacíamos voluntariado, pues usualmente el team o el staff lo que hacía era que uno de ellos iba a cocinar un día y decía, me tienen que dar un dólar o $2 por persona y yo hago la comida. Le dábamos el dinero, él iba a comprar todas las cosas, hacía la comida y a veces yo estaba guardada porque era muchísima. Y era una manera de súper ahorrar dinero. Entonces, mi ejercicio para ti es crear un kit de planificación para ese próximo destino que tenga el checklist del internet, el alojamiento, coworking donde quizás quieras ir, también el mapa te puede ayudar muchísimo a eso, seguro de viaje y eventos y networking. Si no encuentras esta parte de los eventos y networking, al llegar al destino, te aproximas a la policía
turística, también te pueden dar muchísima información, o en el hostel donde estés. Yo siempre menciono hostel porque son los lugares donde tú puedes eh, juntarte más y conocer a más personas nómadas digitales, porque usualmente ahí que nos quedamos cuando llegamos a un lugar, aunque después alquilemos otro lugar. Y allí darte cuenta de todas las actividades que tengan. Aquí en estas sagas de masterclass de nomadismo digital, siempre te pongo aquí al final la travesía que nosotros hicimos en esos 2 años, donde disfrutamos muchísimo, donde conocimos gente maravillosa y de verdad que la volveré a repetir una y mil veces, pero esta vez en esos lugares que por tiempo, por X o por Y, no pude visitar, porque quedaron lugares, aunque no puedan creer, sin poder visitar y me encantaría hacerlo si lo vuelvo a hacer. Recuerda que soy Mabel Santana, soy asistente virtual, mercadóloga de profesión también y gestora de proyectos, donde quiero compartir cada miércoles estas vivencias contigo para que si está en tu sueño recorrer alguna parte del mundo, pues que lo puedas hacer con total libertad, ya que allá afuera hay gente maravillosa que te espera con los brazos abiertos, eh, que te espera con los brazos abiertos para que conozcas su población, su cultura, su vibra. Y de verdad que nosotros en ese proceso eso lo vivimos en carne propia, nos encantó, claro, todo como te he dicho, en todo el proceso de esta saga, todo con planificación, todo con mucho cuidado, todo con los ojos y los oídos sumamente abiertos, y la boca también para que comas y pruebes todo lo que encuentres en ese país. Y te invito a que sí, que te planifiques súper bien y que realices, cargues tu mochila y te vayas a recorrer esa parte del mundo que quieres. Así que un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bye.